La primera piedra no fue la cabra. Fue el silencio que cayó sobre el pueblo cuando los soldados llegaron buscando a una niña que ya no estaba. Nadie preguntó a dónde había ido. Nadie preguntó quién se la llevó. Porque en Kereth, las preguntas que tienen respuestas peligrosas aprenden muy pronto a quedarse sin voz. Pero el capitán Bael no era de Kereth. Y el capitán Valo tenía en su bolsa un pergamino con un nombre que llevaba 2 siglos sin pronunciarse en voz alta. El nombre era el mío. Liria heredó mis ojos, heredó la profundidad. Heredó el poder que convierte lo que mira en piedra cuando la emoción es demasiado grande para contenerse. Lo que no heredó fue la historia de por qué ese poder existe de don divino que le costó a la primera persona que lo cargó. Eso era lo que yo le debía. Y esa deuda tenía un precio que llevaba 9 años negándome a pagar. Esta es la memoria de la niña que comenzó a cambiar y del reino que lo sintió antes de entenderlo. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Había una manera en que el reino aprendió a reconocer lo que no debía existir, no por los libros, no por los profetas, sino por el silencio que llegaba antes que los soldados. Ese silencio particular que cae sobre un pueblo cuando algo en el aire huele a piedra. Yo lo reconocí 9 años después de que ocurrió lo que nunca debió ocurrir. 9 años de mirarla desde lejos, de contarme a mí misma que el hecho de observar no era lo mismo que intervenir. 9 años diciéndome que una niña con ojos verdes y una profundidad extraña en la mirada no era necesariamente mía. Que podía pertenecer al mundo sin que el mundo supiera de dónde venía esa profundidad, me equivoqué. Y cuando el silencio llegó a las laderas del monte Crane, supe que ya no había manera de deshacer lo que el tiempo había construido en torno a ella. Me llamo Medusa. Soy la memoria que no se apaga, la reina que no envejece, la presencia que los reinos temieron antes de entender por qué. Y esta es la historia de Liria, la niña que heredó lo que yo nunca quise transmitir. El pueblo de Kereth se construyó en la ladera del monte Creighton hace 120 años. Cuando los colonos llegaron del norte buscando tierra que el calor no hubiera quemado todavía. Encontraron piedra volcánica, tierra oscura y fértil, y un silencio que los mayores nunca supieron explicar bien pero que describían como benigno. Como si el monte cuidara a quienes vivían a sus pies. Liria nació en Kereth el año del granizo tardío, cuando las cosechas sufrieron y los aldeanos quemaron ofrendas en las 3 esquinas del pueblo. Su madre, Alara, era tejedora. Su padre, Doro, trabajaba la piedra. Una familia ordinaria en todos los sentidos excepto uno. Lara tenía en la sangre algo que ningún médico del pueblo supo identificar. Algo que se manifestaba en sus ojos como un tono verdoso que no correspondía del todo a ningún color natural. Un verde que cambiaba de profundidad según la luz. Un verde que en ciertos ángulos parecía tener movimiento propio, como agua subterránea. Yo sé de dónde viene ese verde. Pero esa parte de la historia pertenece a otro tiempo. A una noche en el templo hace 4 generaciones, y no es lo que importa ahora. Lo que importa es Liria. Liria nació con esos ojos amplificados. No solo el verde, también la profundidad. La sensación de que mirarla demasiado tiempo era peligroso, sin que nadie pudiera explicar por qué. Los bebés en Kereth crecen entre vecinos que los cargan, que los miran, que los celebran. Con Liria, algo diferente ocurría. Los adultos que la sostenían tendían a bajar la vista después de cierto punto. No por miedo consciente, por algo más primitivo, más antiguo, que venía de un lugar del cerebro donde los instintos no necesitan nombre. Su madre lo notó desde el principio. Alara le decía a Doro que los ojos de Liria eran demasiado inteligentes para una bebé, que parecía que ya sabía cosas. Doro respondía que todos los padres pensaban lo mismo de sus hijos, y eso cerraba la conversación. Pero Alara continuaba notándolo, año tras año, y aprendió a presentar a su hija mirando levemente hacia otro lado, como si fuera distracción, como si fuera descuido, cuando en realidad era protección,
Liria creció sin saber que era protegida. Creció creyendo que era ordinaria. Creció creyendo eso hasta que cumplió 9 años. La cabra se llamaba Tala. Era la más vieja del rebaño familiar, un animal gris con manchas blancas que conocía el nombre de Liria y acudía cuando la niña llamaba. Liria la quería de esa manera particular en que los niños quieren a los animales, completamente, sin condiciones, con la convicción de que ese amor era recíproco y perfecto. El día en que todo comenzó, Tala escapó del corral y se comió la mitad del tejido que Alara había pasado 3 días haciendo. Era un encargo importante para la boda del hijo del herrero. El tejido quedó destruido. Alara lloró en silencio en la cocina. Doro salió a buscar a la cabra y la encontró masticando lo que quedaba del encargo. Liria estaba jugando en el patio cuando escuchó a su padre gritar que Tala había arruinado el trabajo de su madre. Salió corriendo, vio el tejido destrozado, vio a su madre llorando. Y luego vio a Tala, que la miró con esa inocencia pertinente de los animales que no entienden las consecuencias de sus actos. Fue un momento de rabia. Solo un momento. Liria tenía 9 años y no sabía controlar la rabia mejor que cualquier otro niño de 9 años. La miró a los ojos a Tala, directamente, con toda la intensidad de su furia de niña pequeña que veía llorar a su madre y no podía hacer nada para deshacer el daño. La cabra se convirtió en piedra, no gradualmente. No como una transformación dramática, con luz y sonido. De un modo completamente silencioso y casi mundano, Tala simplemente dejó de ser Tala y se convirtió en una escultura perfecta de sí misma, la postura exacta. La expresión exacta, cada pelo reproducido en piedra gris como la que abundaba en las laderas del Creighton. Liria dio un paso atrás, luego otro. No gritó. Los niños de 9 años a veces no gritan cuando algo es demasiado extraño para entenderlo. Se quedan callados con una quietud que los adultos confunden con shock, pero que en realidad es el cerebro intentando encontrar una categoría donde poner lo que acaba de ver. Doro, que estaba de espaldas, se giró cuando oyó el silencio extraño, vio la cabra. Vio a Liria, el color le abandonó la cara. Alara salió de la cocina secándose los ojos. Miró a su hija, miró la cabra. Y luego, con una calma que solo puede venir de haber temido algo durante mucho tiempo y finalmente verlo confirmado, dijo una sola cosa, adentro. Los dos, ahora, yo lo vi. Estaba en la cresta del monte Creighton, entre las rocas donde las serpientes de mi cabello se acomodan al sol en las tardes frías, y lo vi todo. El patio, la cabra, la niña, el padre paralizado, la madre que sabía. Alara sabía, no todo, pero lo suficiente. Había crecido con los ojos verdes y había aprendido a tenerles miedo, aunque nadie le hubiera explicado por qué debía hacerlo. Sus propios padres habían susurrado cosas a sus espaldas cuando ella era niña, que no debían hacer enfadar a Alara. Que había que tener cuidado con sus miradas en momentos de emoción intensa. Nunca le dijeron por qué. Solo le enseñaron a controlar sus emociones con una disciplina que ella no entendió hasta que fue adulta. Ahora lo entendía. Y ahora tenía una hija de 9 años que acababa de convertir a una cabra en piedra frente a su propio padre. Los 3 entraron a la casa. Las persianas se cerraron. El fuego de la cocina se apagó antes del atardecer, lo que era inusual en una noche fría de otoño. Y el patio quedó vacío excepto por la escultura de Tala, perfecta e inmóvil, mirando hacia el punto donde Liria había estado parada. El vecino más cercano, un hombre llamado Ferros que criaba gallinas y tenía la costumbre de asomarse por encima de la cerca del corral para hablar con Doro sobre el precio de la lana, vio la cabra al día siguiente por la mañana. Se quedó mirándola un tiempo considerable, luego fue a buscar a su esposa. Luego fueron los dos a mirarla. Luego fueron a hablar con el alcalde. El alcalde era un hombre práctico que no creía en mitos. Pero cuando fue al patio y vio la escultura, y vio que era exactamente igual a la cabra que había visto docenas de veces masticando hierba al otro lado de esa misma cerca,
Entendió que lo que tenía frente a él no era una escultura ordinaria. Preguntó a Ferros qué había ocurrido la tarde anterior. Ferros dijo que había escuchado a Doro gritar algo sobre el tejido destrozado, que había visto a la niña salir corriendo al patio, que luego no había visto nada porque había entrado a cenar. El alcalde miró la cabra convertida en piedra, miró la casa cerrada con las persianas bajadas, y tomó una decisión que selló la suerte de Liria con la misma inevitabilidad con que el invierno sella las cosechas tardías. Mandó un mensajero a la capital. La capital del reino de Atara estaba a 2 días de camino de Kereth. El mensajero llegó al tercer día porque su caballo se lastimó una pata en el camino y tuvo que continuar a pie parte del trayecto. Pero llegó y entregó el mensaje al secretario del Consejo de los Cuatro, que era el cuerpo que administraba las provincias periféricas del reino en nombre del rey Ost, un monarca de mediana edad que llevaba 15 años en el trono y que tenía, entre sus muchas preocupaciones políticas, una obsesión particular con lo que los archivos del reino clasificaban como anomalías de naturaleza sobrenatural en territorios bajo jurisdicción real. El secretario leyó el mensaje, lo leyó 2 veces. Luego lo llevó directamente al consejo. El consejo de los 4 se reunió esa tarde. Los 4 consejeros escucharon el reporte del mensajero. Deliberaron durante aproximadamente 1 hora. Y al final de esa hora, el consejero principal, un hombre llamado Truan que llevaba 30 años administrando los asuntos del reino, y que había visto cosas que otros consejeros más jóvenes no podían imaginar, dijo algo que los otros 3 recordarían durante mucho tiempo: si es lo que parece, es lo más peligroso que ha cruzado nuestras fronteras en 2 siglos. Y es una niña de 9 años. La ironía de esa afirmación no se le escapó a nadie en la sala. Enviaron al capitán Val. Era el mejor oficial que el reino tenía para situaciones que requerían precisión y discreción. No era brutal, lo cual era importante, porque una situación que involucrara a un niño y se manejara con brutalidad podía generar resentimiento en la población. Era eficiente, lo cual también era importante, porque la eficiencia era lo que diferenciaba a las misiones que terminaban bien de las que no terminaban de ninguna manera. El capitán Vail partió con 12 soldados 2 días después de que el mensaje llegara a la capital. Llevaba órdenes precisas. Llevaba también, en una bolsa de cuero que colgaba de su cinturón izquierdo, algo que el consejero principal había sacado de los archivos más viejos del reino, un documento escrito en un pergamino amarillento que describía los procedimientos para tratar con personas de ojos que petrificaban según los registros de hace 2 siglos. El documento era antiguo, pero el consejero principal confiaba en él, porque era el único que tenían. Yo vi partir al capitán Vail, vi los 12 soldados. Vi la bandera del reino doblada pero visible en las alforjas del primer caballo. Y entonces tuve que tomar una decisión que llevaba 9 años evitando. ¿Cuánto tiempo puede una presencia antigua observar desde lejos antes de que la observación se convierta en complicidad? ¿Cuántos años puede una arenaja inmortal contarse a sí misma que lo que ocurre en el mundo no es asunto suyo? Que el destino de una niña de ojos verdes no es responsabilidad suya, que el hecho de no haber intervenido no es lo mismo que haber causado el daño. 9 años, aparentemente. 9 años es el tiempo que yo había necesitado para llegar al límite de lo que era capaz de ignorar. La primera pregunta que los soldados se harían cuando llegaran a acarecer a quién había tenido esos ojos antes que Liria, la segunda pregunta llevaría a la tercera. Y la tercera llevaría a los archivos que el capitán Felo llevaba en su bolsa de cuero. Y los archivos llevarían a mi nombre. No directamente, no de inmediato, pero eventualmente. Lo que Liria heredó de mí no era solo el poder, era también el rastro, la firma que deja en el mundo una naturaleza como la mía cuando toca otras vidas, cuando se filtra a través de generaciones como agua a través de roca, dejando minerales en el camino que eventualmente forman algo que no debería existir pero existe de todas maneras. Liria existía porque yo había existido. Y el reino venía a buscarla porque yo había existido.
Esa noche bajé del monte por primera vez en 40 años. Las serpientes de mi cabello se agitaron con el frío del descenso, inquietas, como si ellas también supieran que algo irreversible comenzaba, como si el mundo que existía antes de esa noche ya no fuera a existir de la misma manera mañana. La casa de la familia de Liria tenía 3 habitaciones. La del frente servía para recibir visitas y también como taller de tejido para Alara, con el telar instalado junto a la ventana que daba al patio para aprovechar la luz de la mañana. La del medio era la cocina y el comedor, el centro de gravedad del hogar, donde la estufa de barro mantenía el calor durante los inviernos largos de la región. La del fondo era el dormitorio, dividido por una cortina de lana que separaba el espacio de los padres del espacio de Liria. Fue en esa habitación del fondo, donde los 3 se encerraron la tarde en que Tala se convirtió en piedra. Liria se sentó en su cama. Lara se sentó frente a ella en la silla de madera que normalmente usaba para remendarle la ropa. Doro se quedó de pie junto a la puerta, con la espalda contra el muro, los brazos cruzados, mirando al suelo con la expresión de un hombre que está calculando cuánto tiempo tiene antes de que algo catastrófico ocurra y determinando que no es suficiente. ¿Qué pasó?, preguntó a Lara. Su voz era tranquila de esa manera específica que tienen las madres cuando lo que sienten por dentro es exactamente lo opuesto a la tranquilidad. No sé, dijo Liria, era verdad y no era verdad al mismo tiempo. Sabía lo que había pasado en términos físicos. Había mirado a Tala y Tala se había convertido en piedra. Lo que no sabía era cómo, o por qué, o si podía volverse a ocurrir, o si podía deshacerse. O si Tala estaba muerta o simplemente detenida de algún modo que no era muerte pero tampoco era vida. ¿Estabas enojada?, preguntó a Lara. Sí. ¿La miraste directamente a los ojos? Liria pensó en esto. Había sido tan rápido, tan instintivo que no recordaba exactamente lo que había pasado en ese segundo específico. Pero tenía una imagen muy nítida de la mirada de Tala justo antes del cambio, los ojos amarillos de la cabra. Ligeramente sorprendidos, ligeramente inocentes, sin entender lo que le estaba pasando. Creo que sí, dijo. Alara asintió. Cerró los ojos por un momento. Los abrió. Y luego le contó a su hija una historia que ella misma había escuchado a medias, reconstruido a partir de susurros de sus padres cuando creían que ella no estaba escuchando, y completado con lo que sus propios ojos le habían dicho durante años sobre lo que ella era. La historia que Alara le contó a Liria era incompleta. No sabía todos los detalles. No sabía los nombres correctos. Pero Alara sabía lo fundamental, que en la sangre de su familia había algo antiguo. Algo que venía de un encuentro que no debería haber ocurrido pero que ocurrió, y que ese algo se manifestaba de maneras diferentes en personas diferentes. En su bisabuela. Se había manifestado como una capacidad para hacer que las plantas crecieran más rápido de lo normal bajo su mirada. En su abuela, como una habilidad para calmar a los animales con solo mirarlos. En su madre, como esos ojos verdes inusuales que todos notaban pero que nunca llegaron a ser peligrosos. Y en ella, Alara, que había heredado los ojos pero no el poder. O tal vez una versión tan diluida del poder que nunca había alcanzado el umbral de peligro. En Liria, aparentemente, el poder había llegado sin diluir. ¿Puedo deshacerlo?, preguntó Liria cuando Alara terminó de hablar. ¿Puedo hacer que Tala vuelva? Alara no respondió de inmediato. Miró a Doro. Doro seguía con los brazos cruzados, pero ahora la miraba a ella en lugar de al suelo, con una expresión que era mezcla de miedo y de algo más difícil de nombrar. La tristeza específica de alguien que se da cuenta de que el mundo que construyó con tanto cuidado tiene una grieta que no puede repararse. No lo sé, dijo Alara finalmente, y era verdad. Esa noche, Liria no durmió. Yacía en su cama escuchando la respiración de sus padres al otro lado de la cortina de lana, sabiendo que ellos tampoco dormían. Y pensando en Tala, en cómo la cabra habría estado durmiendo en el corral en ese momento si Liria no hubiera sido lo que era, en sí la piedra dolía.
en si había algo de Tala todavía dentro de la piedra, esperando. Los siguientes 5 días fueron los más largos de la vida de Liria. Alara quitó la estatua de piedra del patio antes de que amaneciera el día siguiente. La envolvió en arpillera y la guardó en el almacén. Cuando los vecinos preguntaron qué había pasado con la cabra más vieja, Doro dijo que se había enfermado y que la habían sacrificado antes de que el contagio se extendiera al resto del rebaño. Nadie cuestionó la historia, era plausible. Las cabras viejas se enfermaban. Lo que Alara y Doro no sabían era que Ferros ya había visto la estatua, que ya había ido al alcalde, que el mensaje ya estaba en camino a la capital. Esos 5 días, Liria los pasó mayormente en casa. Alara le dijo que estaba enferma cuando los vecinos preguntaron. Le dio tareas que podía hacer puertas adentro, desgranar maíz, ordenar los hilos del telar, ayudar con la cocina. Cosas que la mantuvieran ocupada y lejos de situaciones que pudieran generar emociones intensas. Funcionó por 5 días. Liria no convirtió nada más en piedra. Pero en el 5.º día, su primo Ren vino de visita sin que nadie lo hubiera invitado. Ren tenía 11 años y la crueldad casual de los niños que aprendieron pronto que ser más grandes que los demás tiene ventajas concretas. Siempre había tratado a Liria como algo a lo que había que tolerar en las reuniones familiares. Nunca había sido abiertamente cruel, pero tampoco nunca había perdido la oportunidad de recordarle que ella era menor, que era más pequeña, que sus ideas eran menos importantes. Ese día, Ren encontró a Liria en el patio trasero y le preguntó, sin ninguna consideración particular, dónde estaba la cabra vieja. Había oído que se había muerto. Y añadió, con la indiferencia perfecta de alguien que no mide el impacto de sus palabras, que era una lástima porque al menos la cabra era entretenida. A diferencia de Liria, Liria lo miró, no fue intencional. No fue rabia profunda como con Talau. Fue algo más pequeño y más vergonzoso, el dolor cotidiano de escuchar que eres menos interesante que un animal muerto, multiplicado por 5 días de miedo y confusión y noches sin dormir. Lo que se convirtió en piedra no fue Ren, fue la poa de agua detrás de él. Un charco de lluvia de quizás 30 centímetros de diámetro, que en el momento en que la mirada de Liria lo tocó se solidificó en un círculo perfecto de piedra gris, todavía húmedo en la superficie pero completamente sólido por debajo. Ren lo vio. Miró el charco, miró a Liria. Y sin decir nada, sin correr, con esa calma específica del miedo que es demasiado grande para expresarse en movimiento, dio media vuelta y caminó hacia la puerta de la calle. Liria lo oyó llamar a su madre desde afuera. Escuchó la voz de Alara respondiéndole, y luego el tono cambiando cuando Ren le dijo lo que había visto. Escuchó pasos rápidos. Escuchó la puerta del patio abrirse. Alara la miró, luego miró el charco de piedra, y dijo las mismas palabras que había dicho la primera vez, pero con menos calma y más urgencia. Adentro, ahora, no volvió a casa de los padres de Liria, pero volvió a su propia casa y les contó lo que había visto a sus padres. Y sus padres se lo contaron a otros, y para el anochecer de ese día la historia del charco de piedra había circulado por Careth de boca en boca con la velocidad específica con que circulan las historias que tienen el sabor del peligro. Yo lo supe cuando ocurrió. Estaba más cerca esa noche, a menos de 1 hora de camino del pueblo, en los bosques de pino que cubrían la ladera baja del Creighton. Las serpientes de mi cabello se inquietaron de una manera diferente a cómo lo hacen con el frío, una inquietud que reconocí como señal. Algo había cambiado en el equilibrio de las cosas. El poder que Liria heredó de mí no es algo que yo controle o que pueda rastrear a distancia como un hilo. Pero hay algo en la naturaleza de lo que soy que percibe cuando ese poder se activa en el mundo. De la misma manera en que ciertos animales perciben las vibraciones del suelo antes de un terremoto. No es conocimiento. Y sensación. Esa noche sentí la segunda activación, más pequeña que la primera pero más reveladora. Porque la primera podía haber sido un accidente aislado, la segunda confirmaba un patrón.
Y los patrones eran lo que el capitán Fael y sus 12 soldados estaban entrenados para reconocer. Me acerqué al pueblo en la oscuridad, cubriéndome la cabeza con el manto oscuro que uso cuando necesito moverme entre humanos sin ser reconocida. Las serpientes de mi cabello aprenden a quedarse quietas bajo el manto, como niños obedientes en situaciones que requieren sigilo. Vi las luces de Kereth. Vi las ventanas iluminadas de las casas donde la gente todavía estaba despierta a esa hora, hablando de lo que había visto el sobrino de la tejedora. Vi la casa de Alara y Doro oscura, sin luz, como si la familia hubiera decidido que lo mejor era hacerse invisible. Me detuve al borde del bosque. Me quedé allí durante un tiempo que no supe medir. ¿Qué podría haberle dicho a esa familia? Que lo que heredaron de mi sangre era real, y que era peligroso, y que el reino venía. ¿Qué debían huir? ¿A dónde? El reino de Atara se extendía por 100 leguas en todas las direcciones. No había ningún lugar al que una familia con una niña de ojos verdes y el poder de convertir cosas en piedra pudiera ir que el alcance del capitán Bael no terminara por encontrarla. La verdad que no quería admitir era esta: no había una solución que no me involucrara directamente. Involucrarme directamente significaba algo que había evitado con cuidado durante 40 años. Ser vista, ser conocida. Dejar que el mundo supiera que la reina inmortal del monte Creidne era real. Que existía, que tenía razones concretas para intervenir en los asuntos de los reinos mortales. Significaba destruir el único anonimato que me quedaba. Esa noche volví al bosque. Me dije a mí misma que todavía había tiempo, que los soldados tardarían días en llegar. Que podría pensar en otra manera. Me mentí, y lo sabía mientras lo hacía. El capitán Vail llegó a Kereth al amanecer del 7º día después del primer incidente con la cabra. Llegó antes de lo esperado porque había hecho que sus soldados viajaran de noche el último tramo. Una decisión táctica para evitar que los habitantes del pueblo tuvieran tiempo de prepararse para su llegada. Era un hombre de 40 y tantos años, delgado y de movimientos precisos, con la cara quemada por el sol de décadas de servicio al aire libre. Llevaba armadura ligera, sin el tipo de ornamentación que sugería rango en algunos ejércitos. Porque el consejero principal había sido específico: esta misión requería presencia, no exhibición de poder. Se presentó ante el alcalde con cortesía pero sin ambigüedad sobre su autoridad. Explicó que el Consejo de los Cuatro había recibido un reporte sobre una anomalía en el pueblo y que estaba allí para investigar y resolver la situación. De acuerdo con los protocolos del reino. El alcalde, que en los 7 días transcurridos había pasado de preocupado a aterrorizado a resignado, lo llevó directamente a la casa de Alara y Doro Vail llamó a la puerta 3 veces. Alara abrió. Lu miró los soldados detrás de él, y en ese momento, con esa calma que venía del mismo lugar que la calma que había demostrado la noche de Tala, dijo: ya los estaba esperando. Vael entró solo, dejando a los soldados afuera. Doro estaba en la cocina, de pie, con la misma postura cerrada de los días anteriores. Liria estaba sentada en el banco junto a la estufa, con las manos en el regazo, mirando al visitante con esos ojos verdes que eran, en ese momento, lo primero que Val había visto en mucho tiempo que genuinamente lo inquietó. Se sentó en la silla que Alara le ofreció, sacó el pergamino de la bolsa de cuero, lo extendió sobre la mesa, y entonces encontró, en el pergamino, lo que yo siempre supe que estaba allí: mi nombre. No escrito directamente, no con la ortografía que reconocería, pero presente en la descripción de la fuente del don de la piedra que los archivistas de hace 2 siglos habían documentado con la mayor precisión que sus conocimientos les permitían. Vael miró el pergamino. Miró a Liria. Miró el pergamino de nuevo. ¿Cómo se llama su abuela?, preguntó Alara. Era la pregunta equivocada en el orden equivocado. Pero Vail era un hombre metódico, y la metodología a veces produce las respuestas correctas por las razones incorrectas. Alara le dijo el nombre. Vael lo anotó. Luego preguntó por la abuela de la abuela.
y por la dehesa, retrocediendo generación por generación hasta llegar al nombre que los registros de la familia ya no alcanzaban a recordar, pero que el pergamino en la mano de Vale sí contenía. Esa noche, el capitán Fallel escribió una carta al Consejo de los Cuatro. En esa carta decía que había encontrado lo que buscaba, que era una niña de 9 años, que la niña debería ser trasladada a la capital para ser gestionada de acuerdo con los protocolos aplicables, y que en el linaje de la niña había evidencia de una conexión directa con la anomalía registrada en los archivos bajo el nombre en clave que el consejero principal usaba para referirse a mí. Yo no leí esa carta, pero supe su contenido de todas maneras, porque a veces el mundo tiene una manera de hacerle saber a los que han vivido suficiente tiempo lo que se está tramando en su nombre. Esa noche tomé la decisión que llevaba 9 años evitando. No volví al bosque. Me quedé al borde del pueblo, en la oscuridad, esperando el momento en que los soldados apagaran sus fogatas y la mayoría de las almas de Kereth estuvieran dormidas. Y cuando ese momento llegó, me acerqué a la ventana de la habitación donde Lyria dormía, o intentaba dormir, y golpeé suavemente el marco de madera 2 veces. La luz dentro de la habitación se movió. Una sombra se acercó a la ventana. Y por primera vez en 9 años, los ojos verdes de Lyria me miraron directamente. Los ojos verdes de Lyria me miraron directamente, y ocurrió lo que yo había pasado 9 años preguntándome si ocurriría. Nada. No se convirtió en piedra. No se paralizó. Sus ojos se encontraron con los míos a través del vidrio oscuro de la ventana, y lo que vi en ellos no fue miedo ni petrificación, sino algo más complicado: reconocimiento. Como si una parte de ella, la parte que llevaba en la sangre lo que yo había dejado en el mundo sin querer, supiera quién era yo antes de que yo dijera nada. Abrió la ventana. Era una niña de 9 años en camisón de dormir, descalza sobre el suelo frío de madera, con el cabello castaño enredado de dormir mal durante una semana. Y me miraba con una expresión que no sabía cómo describir entonces y sigo sin saber cómo describir ahora. La mezcla exacta entre el miedo de encontrarse en la oscuridad con algo que no debería existir y el alivio de encontrarse con algo que finalmente podía dar nombre a lo que ella era. ¿Tú eres la que está en mi sangre?, preguntó, sin introducción, sin vacilación. 9 años. Solo tenía 9 años. Sí, dije. Lyria asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Como si en el inventario mental que había estado haciendo durante los 7 días anteriores, esta posibilidad siempre hubiera ocupado un lugar, aunque no hubiera tenido nombre para ponerle. ¿Puedes hacer que Tala vuelva?, preguntó. Era la misma pregunta que le había hecho a su madre. Y yo le di la misma respuesta, porque era la misma verdad: no lo sabía. La conversión en piedra que viene de mi naturaleza no tiene reverso que yo haya encontrado en todos mis siglos de existencia. La piedra permanece piedra. Pero lo que le heredé a Lyria a través de generaciones de dilución no era exactamente lo mismo que lo que yo cargo en mí misma. Podría ser diferente. Podría haber cosas que ella pudiera hacer que yo no pudiera. No lo sabía. Le dije que no lo sabía. Lyria absorbió esto en silencio. Luego preguntó: ¿viniste a ayudarme? Era la pregunta más directa que alguien me había hecho en mucho tiempo. Y me obligó a articular algo que no había articulado para mí misma todavía. Sí, había bajado del monte, me había acercado al pueblo, había llegado a esa ventana. Porque había decidido que lo que ocurría con Lyria era responsabilidad mía. No solo moralmente Aoki lo era. También prácticamente, era la única persona en el mundo que entendía lo que ella era. Porque era la única persona en el mundo que había sido, en otra forma, lo mismo. Sí, dije. Lo que siguió esa noche fue la conversación más rara y al mismo tiempo la más directa que he tenido en 4 siglos de existencia. Lyria y yo, separadas por el alféizar de una ventana, hablando en voz baja para no despertar a sus padres, con las estrellas frías de la madrugada de otoño como único testigo. Le expliqué lo que podía explicarle en el tiempo que teníamos. La naturaleza del poder que había heredado no era una maldición,
aunque el mundo la trataría como si lo fuera. Era una extensión de lo que yo era, filtrada a través de generaciones hasta llegar a ella en una forma que no tenía precedente, porque nunca antes había llegado tan completa a alguien tan joven, que lo que activaba el poder era la emoción intensa, especialmente la rabia y el dolor, porque esas emociones dirigían la mirada hacia afuera con una intensidad que el poder reconocía como señal para activarse, que aprender a controlarlo era posible, pero requería tiempo y práctica, tiempo que no teníamos. Los soldados estaban en el pueblo. El capitán Fall había escrito su carta. En algún momento de los próximos días, esa carta llegaría a la capital y la respuesta volvería con nuevas órdenes. Las órdenes podían ser benevolentes, llevar a Lyria a la capital para estudiarla. Podían ser protocolares, confinarla en algún lugar donde su poder no fuera un riesgo para otros. Podían ser, dependiendo de qué consejero leyera el pergamino y qué humor tuviera ese día, más directas y más permanentes. No tenía manera de saber cuáles serían. Solo sabía que ninguna de las opciones contemplaba lo que Lyria necesitaba, que era tiempo y espacio y una maestra que entendiera lo que ella era. ¿Puedes enseñarme?, preguntó Lyria. No en una noche, dije. ¿Cuánto tiempo necesitas? Pensé en esto. Pensé en cuánto tiempo había necesitado yo para aprender a vivir dentro de lo que era. Y la respuesta era lo suficientemente larga como para ser inconveniente en este contexto. Años. Décadas. En mi caso, aunque mi situación había sido diferente, no había tenido maestra, había tenido que descubrirlo sola en el silencio del monte. Más del que tienes aquí, dije. Necesitarías venir conmigo. Lyria procesó esto. Miró hacia atrás, hacia la cortina de lana que separaba su espacio del de sus padres. Luego me miró de nuevo. ¿Mis padres pueden venir? La pregunta me atravesó de una manera que no esperaba. No porque fuera complicada, sino porque era simple, una niña de 9 años enfrentando la posibilidad de dejar su hogar, y su primera respuesta era asegurarse de no tener que hacerlo sola. Sería más seguro si no vienen, dije, y lo creía. Un adulto que no podía controlar sus reacciones emocionales ante una situación de crisis era un riesgo adicional. Alara y Doro amaban a su hija, pero ese amor podía traducirse en decisiones que pusieran a todos en peligro. Lyria escuchó esto. No estuvo de acuerdo con ello. Podía verlo en la manera en que sus labios se apretaron levemente, pero tampoco lo rechazó. Tendría que despedirme, dijo. No esta noche, dije. Los soldados del capitán tienen turnos de guardia. Alguien vigila la salida del pueblo. Mañana, quizás no fue mañana. Fue la noche siguiente, la que siguió al día más largo que Lyria vivió en esos 9 años de vida. Esa mañana, el capitán Fall volvió a la casa. Esta vez no vino solo, trajo a 2 de sus soldados y al médico que viajaba con la expedición. Un hombre de barba gris que el capitán llamaba Azotre y que llevaba una caja de madera con instrumentos, que Lyria no reconoció pero que le produjeron una sensación de frío en el estómago cuando los vio. Bael fue cortés. Explicó que necesitaba hacer algunas observaciones, que era un proceso estándar para situaciones de esta naturaleza, que no le haría daño a Lyria. Alara y Doro estuvieron presentes durante todo el proceso, lo cual fue, sospecho, más una concesión táctica del capitán que una genuina consideración por la familia. Su presencia hacía que Lyria cooperara sin necesidad de hacer nada que generara resentimiento en el pueblo. Otor examinó a Lyria durante casi 2 horas. Miró sus ojos con una lupa pequeña de cristal. Le hizo preguntas sobre cuándo había ocurrido cada incidente, qué había sentido antes, si había tenido sueños inusuales. Lyria respondió con la economía de palabras de alguien que ha decidido que la verdad completa es peligrosa, pero que mentir demasiado también lo es. Al final del examen, Sotor escribió sus notas en un cuaderno y le dijo al capitán Vale, en voz suficientemente baja como para que pensara que Lyria no podía escuchar:
Kilani, ahora exactamente lo que los archivos describían y que la fuente era innegable. La fuente era yo. Cuando Bel y Sotor y los soldados se fueron, Alara cerró la puerta y se apoyó contra ella con los ojos cerrados. Doro fue a la cocina y volvió con un vaso de agua que le entregó a Liria, como si eso resolviera algo. Y Liria, que había escuchado lo que Sotor había dicho y entendido más de lo que sus padres creían que podía entender, dijo: «Anoche vino alguien». Alara abrió los ojos. Doro se quedó paralizado con el vaso en la mano. «Quien envía a los soldados», continuó Liria, «esa persona. Vino a mi ventana anoche». El silencio que siguió fue de esa categoría particular en que las preguntas son demasiado grandes para hacerse en voz alta. Finalmente, Alara preguntó: «¿Qué te dijo?» Liria se los dijo. No todo, no los detalles sobre el tiempo que necesitaría y el lugar al que iría, pero sí la esencia, que había alguien que entendía lo que ella era, que podía enseñarle a controlar su poder y que esa persona vendría a buscarla. Doro dejó el vaso sobre la mesa con un ruido más fuerte de lo que pretendía. Alara lo miró. Los dos se miraron. Y en ese intercambio de miradas ocurrió una conversación completa sobre el miedo, el amor, la impotencia. Y la comprensión de que hay momentos en que proteger a un hijo significa dejar que el hijo se proteja de maneras que los padres no pueden controlar. Esa noche, cuando las fogatas de los soldados se apagaron, yo volví. Traje conmigo una decisión que había pasado las últimas 24 horas madurando en el silencio del bosque: revelarme. No solo a Liria, a quien ya me había revelado, sino a sus padres. Porque lo que les pediría era demasiado para pedirlo a personas que no sabían completamente quién se lo pedía. Alara abrió la puerta antes de que yo llamara, como si lo supiera. Como si ese conocimiento antiguo que llevaba en la sangre, diluido pero presente, le hubiera dicho que yo vendría. Me miró. Miró las serpientes de mi cabello, que bajo la luz débil de la lámpara de aceite que sostenía en la mano se movían con su quietud habitual. Me miró los ojos. No miró mis ojos directamente, lo cual era instintivo y correcto. «Pasa», dijo. Doro estaba de pie en la cocina. Cuando me vio, retrocedió un paso. Luego se detuvo, porque retroceder ante algo que te asusta puede ser la respuesta correcta o puede ser la respuesta que demuestra que no estás pensando claramente. Y Doro era un hombre que en ese momento necesitaba pensar claramente. Liria estaba sentada en el banco junto a la estufa, con la expresión de alguien que ya sabe lo que va a pasar y está esperando que los demás se pongan al día. Maître Santé, les hablé. Les expliqué lo que les había explicado a Liria, pero con más contexto. Con la historia completa de lo que era y lo que había dejado en su línea familiar sin quererlo. No les pedí perdón. No porque no lo sintiera, sino porque el perdón en estas situaciones es una transacción que no resuelve nada práctico, y lo que necesitábamos en ese momento era resolución práctica. Les dije lo que propuse: llevarme a Liria al monte, enseñarle, traerla de vuelta cuando pudiera controlar lo suficiente de lo que era para vivir entre humanos sin poner en peligro a nadie. El tiempo que necesitaría, les dije, era al menos 2 años. Posiblemente 3, Doro dijo no. Inmediatamente, sin hesitación. Con la certeza absoluta de un padre que acaba de escuchar que alguien propone llevarse a su hija de 9 años durante 3 años a vivir en un monte con una criatura inmortal que convierte a las personas en piedra. Alara dijo: «¿Hay otra manera?» Consideré la pregunta seriamente. Revisé lo que sabía sobre el reino, sobre el capitán Bel, sobre autogestión que los archivos del Consejo describían para casos como el de Liria, no una que resulte bien para ella, dije. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que necesita la verdad para instalarse cuando es demasiado grande para negarse. Fue Liria quien rompió el silencio. «Ya decidí», dijo. Los 3 la miramos. «Quiero ir», dijo. «Quiero aprender a controlar lo que soy para no tener que tener miedo siempre». Hizo una pausa, «pero quiero despedirme bien». Era una petición razonable.
Y era la petición de una niña de 9 años que iba a hacer algo que ninguna niña de 9 años debería tener que hacer. Y lo hacía con una dignidad que me atravesó de maneras que no había esperado. Los padres la miraron. Se miraron entre ellos. Y algo ocurrió en esa cocina que no sé describir exactamente excepto para decir que era el momento en que dos personas que amaban a alguien se rendían ante la evidencia de que ese amor no podía proteger a la persona amada de lo que era, y que la forma más alta de amor disponible en ese momento era dejarlo ser. Alara asintió. Doro no dijo nada, pero tampoco repitió su negativa, lo cual era lo más parecido a un sí que iba a dar esa noche. Pasé la hora siguiente sentada en la cocina de esa familia mientras se decían lo que se dicen las personas cuando saben que van a separarse por un tiempo largo. No todo lo que se dijeron fue en palabras. La mayor parte fue en el modo en que Alara le arregló el cabello a Liria 2 veces sin necesidad. En la manera en que Doro le mostró cómo amarrar los cordones de sus botas, con un nudo que no se deshace solo con el caminar. En la forma en que Liria los abrazó, primero a uno y luego al otro y luego a los dos juntos. Con esa capacidad de los niños para abrazar con todo el cuerpo sin reservas ni distancia. Cuando llegó el momento de salir, Liria cargaba una pequeña mochila de lona con lo que su madre había considerado esencial ropa y abrigo. Un par de zapatos de repuesto, la figurita de madera tallada que su padre le había dado cuando cumplió 7 años. Y una bufanda de lana color ocre que Alara había tejido para ella la temporada anterior. Salimos por la puerta trasera. Nos movimos en silencio por los callejones oscuros de Kereth, alejándonos del punto donde el soldado de guardia nocturna del capitán Fall hacía su ronda. En el borde del bosque, Liria se detuvo una última vez y miró hacia atrás, hacia las luces apagadas del pueblo, hacia la ventana de la habitación que era la suya. No dijo nada. Solo miró durante unos segundos. Luego se giró hacia el monte y empezó a caminar. Yo la seguí. Mientras caminábamos en silencio hacia la oscuridad del bosque de pinos. Hacia la ladera del Creighton, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. El peso específico de ser responsable de alguien más que de mí misma no era cómodo. No era lo que había planeado cuando bajé del monte esa primera noche. Pero era ojeao, y había cosas que eran reales que no necesariamente eran las que uno habría elegido. Las serpientes de mi cabello se agitaron con suavidad cuando Liria se acercó a caminar a mi lado. No con la inquietud de la alarma, sino con algo que no supe nombrar en ese momento y que quizás era simplemente reconocimiento. Esta niña llevaba algo de lo que ellas eran. Liria notó el movimiento. Miró hacia arriba, hacia el cabello que se movía. Nukon ojó con curiosidad. ¿Duelen?, preguntó. ¿Las serpientes? Sí. Nadie me había hecho esa pregunta en 4 siglos. La respuesta honesta era que no lo sabía, que había sido así desde tanto tiempo que no recordaba si había habido un momento diferente. No, Gigi. Era la respuesta más verdadera que podía dar. Liria asintió, como si eso resolviera algo. Y continuamos caminando hacia el monte, la niña y la reina, la heredera y la fuente. Las dos cargando versiones del mismo peso en cuerpos separados por siglos pero conectados por algo que ninguna de las dos había pedido y que, sin embargo, era lo que éramos. El monte Kraton no era el lugar que los habitantes de Kereth imaginaban cuando lo nombraban. Ellos lo imaginaban peligroso de esa manera abstracta con que los pueblos imaginan los lugares que nunca visitan, oscuro, frío, lleno de peligros inespecíficos. En realidad, la ladera alta del Creighton era simplemente quieta. El tipo de quietud que solo existe en los lugares donde los humanos no han llegado en suficiente tiempo como para dejar huella. Las 2 primeras semanas, Liria aprendió lo que era esa quietud. No era lo que ella esperaba. Esperaba, creo, algo más dramático, una iniciación, un ritual, un momento de poder revelado que lo cambiara todo de golpe. Lo que encontró fue trabajo diario, lento, a veces tedioso, que consistía fundamentalmente en aprender a habitarse a sí misma de una manera diferente a cómo lo había hecho durante 9 años. Yo le enseñé lo que sabía, y lo que sabía era esto:
El poder que llevaba en los ojos se activaba cuando la emoción empujaba la mirada hacia afuera con toda su intensidad, sin filtro entre lo que sentía y lo que miraba. El control no era ausencia de emoción. Era aprender a crear un espacio entre el sentir y el mirar. Un espacio tan pequeño que no era visible desde afuera, pero lo suficientemente real como para que el poder no encontrara el camino directo desde el corazón hasta los ojos. Es como aprender a respirar de otra manera, le dije la tercera mañana. Cuando estábamos sentadas sobre las rocas planas que captaban el calor del sol de mediodía, Liria pensó en esto. ¿Tú lo puedes hacer?, preguntó. ¿Tú puedes controlar tu mirada? Era una pregunta que revelaba algo sobre cómo me había estado observando durante esas semanas. No solo aprendía lo que yo le enseñaba de manera directa. Observaba cómo yo me movía por el mundo, cómo miraba las cosas, qué hacía con los ojos cuando algo le importaba. Sí, dije. Aprendí hace mucho tiempo. ¿Cómo? Le conté algo que no le había contado a nadie en siglos, que el proceso había sido largo y doloroso y que había habido muchas cosas en el camino que no pudieron deshacerse. Que el control no llegó hasta que entendí que lo que yo era no era un error sino una característica. Y que mientras lo tratara como algo que debía suprimirse en lugar de algo que debía dirigirse, no habría control posible. Liria me escuchó con atención. Luego dijo, ¿y Tala? Era un error. La cabra. Siempre volvía a la cabra. Fue el primer uso sin control, dije, no un error de lo que eres. Un error de dirección. Hay diferencia, toda la diferencia del mundo. En el monte, los meses pasaron de una manera que solo puede describirse como gradual y completa al mismo tiempo. Liria aprendió a manejar su poder con una velocidad que me sorprendió. No porque fuera fácil, sino porque ella traía algo que yo no había tenido cuando aprendí, la capacidad de hablar sobre lo que sentía mientras lo sentía. De nombrar la emoción en el momento en que ocurría en lugar de reaccionar a ella desde la oscuridad. Esa capacidad que yo nunca desarrollé del todo incluso después de siglos. Aceleró en ella lo que en mí había tardado décadas. Con trabajo diario, semana tras semana, el control fue llegando. Las conversiones accidentales se volvieron menos frecuentes. Primero mensuales, luego esporádicas, luego inexistentes. El espacio entre el sentir y el mirar crecía con cada práctica hasta volverse algo que Liria cargaba consigo sin esfuerzo consciente, como se carga la respiración. Pero el control no era la única cosa que estaba creciendo en esos meses. También crecía en mí algo que no había esperado. El peso de haber sido vista. Yo lo supe cuando los soldados entraron en los bosques de la ladera baja del Crane. Las serpientes de mi cabello lo sintieron antes que yo, esa inquietud específica que no es frío sino algo más antiguo, la alarma que llevan en los instintos de criatura antigua. Le dije a Liria que se quedara en la cueva donde dormíamos. Le dije que no saliera sin importar lo que escuchara. Le dije esto con una calma que no sentía completamente, porque la calma que tenía era la de alguien que sabe lo que va a pasar y ha decidido que es el precio correcto. No la calma de alguien que no tiene miedo. Liria me miró. Esos ojos verdes con la profundidad que heredó de mí y que yo reconocía como reconocería mi propio reflejo. ¿Vas a dejarme aquí sola?, preguntó. No para siempre, dije. Solo mientras resuelvo lo que tengo que resolver. ¿Qué tienes que resolver? Era la pregunta que instalé en el Ato 3 y que ahora llegaba a su pago. ¿Qué precio pagaba yo al enseñarle a Liria a cerrar los ojos para el mundo? El precio era para que Liria pudiera vivir en el mundo sin ser buscada. El mundo necesitaba tener algo más grande que buscar. Algo que fuera tan evidente, tan incuestionable, tan definitivo. Que el consejero principal cerrara los archivos sobre niñas con poderes de petrificación porque tenía frente a él la amenaza original y completa. Necesitaba que el mundo supiera que yo era real, no como mito, no como historia en un pergamino, como presencia. Como Jainha inmortal que existía, que vivía en el monte Creighton, que podía convertir ejércitos en piedras si se le presentaban sin permiso. Necesitaba ser, de nuevo, el monstruo.
Bajé a encontrar a los soldados en el bosque de pinos de la ladera media. Venían en formación, armados con escudos que tenían grabados los símbolos que los archivos recomendaban para protección ante anomalías de petrificación. Los escudos no funcionaban. Nunca habían funcionado. Pero los soldados los llevaban con la confianza de hombres que creen en los procedimientos. El capitán Vail estaba al frente. Me reconoció antes de que yo dijera nada. Lo vi en sus ojos, la manera en que se abrieron levemente, la respiración que se detuvo un segundo. El cálculo rápido de un hombre que ha pasado su vida evaluando amenazas y que acaba de encontrar una que excede todos sus cálculos previos. Soy la fuente, dije. No había necesidad de más introducción. Vail no respondió de inmediato, evaluó la situación. 20 soldados con escudos. Una mujer con serpientes en el cabello que lo miraba sin parpadear. El pergamino en su bolsa que describía exactamente qué hacer en esta situación: retirarse. Documentar, esperar instrucciones, retírate, dije, no como amenaza, como hecho. Tengo órdenes, dijo Vail. Las órdenes que tienes son para una niña, dije. Yo no soy una niña. Vail lo sabía. Podía verlo en su cara. Sabía que las órdenes que traía eran insuficientes para esta situación. Que el consejero principal, con toda su inteligencia de 70 años de archivos, no había anticipado completamente que la fuente y la heredera serían encontradas en el mismo lugar al mismo tiempo. Hay una niña desaparecida, dijo. La niña está bien. La niña está aprendiendo. La niña no es un asunto del Consejo de los Cuatro. Todo en el territorio del reino de Atara es asunto del Consejo. Hice lo que había decidido hacer desde que bajé del monte esa tarde. Miré al soldado que estaba detrás y a la izquierda del capitán Vail, el que llevaba el escudo más grande. Lo miré directamente, con toda la intensidad de lo que soy, sin el espacio entre el sentir y el mirar, sin el filtro que había pasado años construyendo para vivir entre humanos sin destruir lo que tocaba. El escudo se convirtió en piedra. El soldado soltó lo que ya no era metal, sino roca, y dio 3 pasos rápidos hacia atrás. El silencio en el bosque fue absoluto. La niña no es un asunto del consejo, repetí. Yo soy el asunto del consejo. Y el asunto del consejo es este: si sus soldados suben a este monte, no bajarán. Vail me miró durante un tiempo que no supe medir. Era un hombre valiente, lo cual podía verle en la manera en que no se movió hacia atrás, aunque todos los instintos de supervivencia debían estarle diciendo que lo hiciera. Pero también era un hombre inteligente, y la inteligencia superó al valor en ese momento. Me retiro, dijo. Bien, dije. Pero el consejero principal recibirá el reporte. Sé lo que el consejero principal recibirá. Y lo que el consejero principal hará cuando lo reciba es abrir los archivos más viejos que tiene. Los que llevan mi nombre completo, y recordar por qué hay una nota en esos archivos que dice no provocar. La recordará porque esa nota la escribió su predecesor hace 2 siglos después de un incidente en el que 12 soldados del reino anterior subieron a este monte y el monte devolvió 2 esculturas perfectas de lo que antes habían sido. Era verdad. ¿No era un bluff? Los archivos contenían ese incidente porque lo contienen todos los archivos de todos los reinos que han durado suficiente tiempo para acumular sabiduría sobre qué batallas no vale la pena pelear. Vail asintió una sola vez, giró a sus soldados y bajó del monte. Volví a la cueva. Lyria estaba sentada en la entrada, en el punto exacto donde le había dicho que no cruzara. Técnicamente no había desobedecido. Prácticamente me había estado mirando todo el tiempo. Lo vi, dijo. Lo sé, el escudo. Sí, hubo un momento de silencio. Las serpientes de mi cabello se calmaron después de la tensión del encuentro, acomodándose en la quietud habitual de las tardes frías. ¿Siempre puedes hacer eso?, preguntó Lyria. Cuando quieres, a cualquier distancia. Cuando me lo permito, dije. Cuando dejo ir el espacio entre el sentir y el mirar. Lyria absorbió esto. Lo vi trabajando en su cara mientras lo procesaba.
Conectándolo con lo que le había estado enseñando durante meses desde el ángulo opuesto, ella aprendía a crear el espacio. Yo acababa de demostrar lo que ocurría cuando ese espacio desaparecía completamente. ¿Lo extrañas?, preguntó finalmente. ¿El qué? Poder usar todo lo que eres sin controlarlo. Nadie me había preguntado eso nunca. En 4 siglos, nadie. La respuesta honesta era complicada, sino en proporciones que cambiaban según el día y el contexto. El control que había construido me había permitido existir de maneras que sin él eran imposibles. Pero había también algo que se perdía en ese control, una sensación de completud que la vida, con filtros, nunca recuperaba del todo. A veces, dije, Liria asintió. No con la satisfacción de haber obtenido una respuesta, sino con el peso de alguien que acaba de entender que el camino que está tomando tiene costos que todavía no puede calcular completamente. La verdad final llegó 3 meses después, cuando Liria estaba lista para bajar del monte. No era la misma niña de 9 años que había subido. Era la misma persona, los mismos ojos, el mismo amor por sus padres y la misma memoria de Tala petrificada en el patio. Pero había algo en ella que se había sentado, que había encontrado su lugar dentro de sí misma. Y ese asentamiento se veía en la manera en que caminaba, en la manera en que miraba las cosas, con presencia completa y con el espacio intacto. La acompañé hasta el borde del bosque, hasta donde los pinos de la ladera baja daban paso a los campos de Kereth, hasta el punto desde donde podía ver las luces del pueblo. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó. Era la pregunta que no había esperado y que, al mismo tiempo, era la única pregunta posible viniendo de ella. Sí, dije. ¿Y si el consejo sigue buscándome? El consejo tiene otras preocupaciones ahora, dije. Lo cual era verdad. El reporte del capitán File había generado exactamente lo que yo predije. Aaron había abierto los archivos viejos. Había encontrado la nota de su predecesor. Había escrito en el margen del reporte de Val exactamente las palabras que yo esperaba. Cerrar expediente, no provocar. Lea me miró. Esa mirada directa que no me convertía en piedra porque algo en ella reconocía algo en mí. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Revelarte, arriesgarte a que te buscaran. ¿Podías haberte quedado en el monte? Era la pregunta más importante, la que llevaba en el fondo de todo lo que había ocurrido desde que bajé del monte por primera vez hace más de 1 año. Porque lo que tú eres, dije, viene de lo que yo soy. Y eso me hace responsable de ti de maneras que no puedo ignorar y seguir siendo quien soy. Liria absorbió esto en silencio. No me convertiste en piedra, dijo finalmente. Desde el principio, desde la primera noche en la ventana, nunca me hiciste daño. No, dije, ¿por qué? La verdad final, la que no había dicho en voz alta durante todo el tiempo que habíamos pasado juntas. Porque tú eres lo más parecido a una hija que algo como yo puede tener, dije. Y uno no convierte en piedra lo que ama. El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los silencios anteriores. Era el tipo de silencio que ocurre cuando algo verdadero ha sido dicho en voz alta por primera vez, y el mundo necesita un momento para reacomodarse a su peso. Liria no respondió con palabras. Dio un paso hacia mí, y luego otro, y me abrazó con esa capacidad de los niños para abrazar con todo el cuerpo. Las serpientes de mi cabello se agitaron, no con inquietud, con algo que no tenía nombre en ninguno de los idiomas que conozco, pero que si lo tuviera se parecería al reconocimiento de algo que ya existía pero que hasta ese momento no había sido nombrado. La dejé ir, caminó hacia las luces de Kereth. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Yo me quedé al borde del bosque, entre los últimos pinos de la ladera baja, y observé hasta que la figura pequeña de Liria llegó a las primeras casas del pueblo, hasta que una puerta se abrió y una silueta femenina salió corriendo.
Y las dos figuras se encontraron en el camino de tierra con una urgencia que no necesitaba explicación. Luego me giré hacia el monte. Las serpientes de mi cabello se acomodaron para el ascenso. El frío de la noche olía a pino y a piedra volcánica y a la quietud que pertenecía a los lugares donde los humanos no llegan. Mi quietud, la que había construido durante 4 siglos, que había defendido durante 4 siglos, y que ahora tenía, en algún lugar en las laderas más bajas, una grieta con forma de niña de ojos verdes. Las grietas no se reparan, solo se vuelven parte de la estructura subaumont. Y el reino, abajo, respiró el tipo de alivio que respiran los reinos cuando la amenaza que no entienden vuelve al silencio del que vino. Lo que no saben los reinos es que el silencio no es ausencia. Es simplemente la forma que toma la presencia cuando decide esperar. Hay grietas que no se reparan, solo se vuelven parte de la estructura de lo que somos. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas, y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.